Tema del dolor y sufrimiento en la existencia humana, quiero comenzar citando al doctor Timothy Keller, en su libro El dolor y el sufrimiento, en la página 125-126. Y cito: el mal que vemos hoy no fue parte del diseño original de Dios. No era la intención de Dios para la vida humana. Eso significa que ni siquiera una muerte pacífica a la edad de 90 años representa la forma en que las cosas deberían ser. Aquellos de nosotros que percibimos la muerte como algo malo, como quiera que suceda, estamos en lo correcto. La ira ante la muerte de la luz es nuestra intuición de que no estábamos destinados a la mortalidad, a la pérdida del amor o al triunfo de la oscuridad. Fin de la cita. Evidentemente, como veíamos el domingo pasado, también el doctor Tim Keller nos presenta de que el plan original de Dios, como lo vemos en la Biblia, no incluía el dolor y el sufrimiento. Ese plan original, lo que algunos teólogos han llamado la voluntad perfecta de Dios, ese plan perfecto de Dios. Pero hay dolor y hay sufrimiento. Y como veíamos el domingo pasado, comenzamos a ver el origen del dolor. ¿De dónde viene el dolor en la raza humana? A medida, como manera de recordar, y también para los que estarán viéndonos por primera vez, queremos recordar aquellos puntos aquellos puntos en donde nos presenta cuál es el plan original de Dios. El plan original de Dios es que Dios diseñó, construyó un jardín deleitoso y puso allí al ser humano. Para Dios, el ser humano se merece vivir en un paraíso. No vamos a decir se merece como algo que el ser humano ganó. No. Es que Dios quiso darnos esa distinción, Dios quiso darnos esa posición, y Dios pone al ser humano en el huerto de Edén. Así lo vemos en Génesis capítulo 2, versículo 7, y leemos: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Versículo 8, Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Un huerto, un jardín, un paraíso, se puede traducir y significa lo mismo. De hecho, cuando nosotros pensamos en el paraíso, cuando nosotros pensamos, como decía esta cita de Tim Keller, y es de que no fue concebido en el proyecto original, en el plan original, en la voluntad perfecta de Dios, el que el ser humano muriera, el que el ser humano sufriera. Por eso lo puso en el jardín de Edén. Y este jardín, este paraíso ha quedado en la mente humana, en el subconsciente, en esa idea que tenemos que todos deseamos vivir en un paraíso. Nadie quiere sufrimiento, nadie quiere dolor de ningún tipo. Pero desgraciadamente no es donde estamos hoy en día. Dios le da una ley al ser humano, un mandamiento al ser humano, y es que no debía comer del fruto de la ciencia del bien y el mal. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, que dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Se da esta regla, pero también está la capacidad del ser humano elegir, como veíamos el domingo pasado.
Dios crea al ser humano con esa capacidad de elegir lo que Él quiere hacer. Y aunque Dios da el mandamiento de que no coma y le dice las consecuencias que iba a traer este incumplimiento de este mandamiento, el ser humano elige comer del fruto prohibido. Y vamos a leer esta narración en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 1 en adelante. Vamos a leer hasta la parte donde nos quedamos el domingo pasado. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Fíjense que aquí evidencia la capacidad de elección que tiene el ser humano, y el ser humano eligió escuchar la voz de la serpiente, escuchar la voz de Satanás, creerle a Satanás antes de creerle a Dios. Y ustedes recordarán que hablábamos el domingo pasado que precisamente eso es lo que continúa sucediendo hasta la fecha de hoy. Cada vez que escuchamos a personas referirse a Dios que es injusto porque hace esto, porque permitió esto, es la misma historia. De esta manera es que se le acerca Satanás a la mujer y le dice: con que Dios se atrevió a decirle esto, y luego de manera contundente contradice lo que Dios dice: no moriréis. Lo que pasa es que Dios sabe y atribuye malas intenciones a Dios en prohibir de comer del fruto prohibido. Y todavía vemos cómo hay personas que siguen escuchando esta voz de Satanás y se atreven a hablar de malas intenciones en Dios. ¿Y dónde está Dios cuando pasa esto? ¿Y dónde está Dios cuando pasa aquello? Por eso que no creo en Dios. ¿Cuántas personas airadas contra Dios? Su enfoque está mal. Su ira debería ser hacia otro lugar, porque tampoco a Dios le agrada el sufrimiento humano. Sigue diciéndonos en el versículo 8. El versículo 7 primero dice que en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Fíjense, como decíamos el domingo pasado, que es en este momento, con el pecado, que el ser humano comienza a avergonzarse de su cuerpo. Versículo 8. Luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Hablábamos también el domingo pasado de que desde entonces el ser humano anda corriendo de la presencia de Dios. El ser humano no quiere relacionarse con Dios. El ser humano no busca a Dios, se esconde de Dios. Como le dijo Jesús a los que le estaban escuchando, de que cuando le preguntaron: ¿y era el Mesías? Le dice: pero se lo dije, lo que pasa es que ustedes no quieren recibirlo, no quieren recibir mi mensaje. Versículo 9. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Y sigue, y veíamos, mis hermanos, que todo esto vino como consecuencia del pecado. Tuve miedo. Antes de ahí, la presencia de Dios no le daba miedo al ser humano. El ser humano no sufría de miedos. Los miedos vienen a raíz precisamente de este momento donde el ser humano ha pecado. Versículo 11. Entonces Dios le preguntó:
¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comiera? ¿Sabía Dios que el ser humano había comido? Por supuesto que Dios sabía que el ser humano había comido, pero le está dando oportunidad de arrepentimiento, y precisamente es ahí donde nos quedamos el domingo pasado. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Fíjense, mis hermanos, que aunque Dios sabe, Dios le da la oportunidad a la persona de que se arrepienta, de que confiese su pecado y se arrepienta. Y una pregunta que se responde sí o no: ¿comiste? ¿Sí o no? ¿Cómo responde el ser humano? ¿Cómo responde el hombre, el varón, a la pregunta de Dios? Responde, versículo 12, el hombre le respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La mujer que me diste. Ahora vemos que el hombre está culpando a la mujer de ser la causante de su desgracia, y en cierto sentido, de una manera encubierta, hasta está culpando a Dios. ¿Por qué? Porque le dice: la mujer que me diste. Como en pocas palabras, no fui yo que la pedí, no fui yo que la busqué, tú me la trajiste. De hecho, hay una versión que traduce: la mujer que me trajiste. Oiga, qué interesante. Para que veamos que esto no es nuevo, de que el ser humano esté culpando a Dios de sus desgracias. Y desde ahí está el ser humano culpando, nos estamos culpando uno al otro. Vemos de hecho cómo hay esta competencia entre varones y hembra, que si el varón es más inteligente, que si la hembra es más inteligente, y tenemos una competencia cuando lo que deberíamos tener es una complementariedad, porque Dios puso en ambos cualidades y características para que nos complementemos, para que nos busquemos. Pero después del pecado no está esta complementación, sino esta competencia, esta tiranía, el estarnos bombardeando. ¿Por qué? Porque todo esto viene como consecuencia del pecado. La consecuencia del pecado no viene cuando Dios le dice a Eva que iba a tener dolores, o cuando Dios le dice a Adán. No, desde que ellos se avergonzaron de su cuerpo, esto es consecuencia del pecado. Desde que ellos se están escondiendo de Dios, es consecuencia del pecado también. Y aquí, cuando el varón está culpando a la hembra, cuando Adán está culpando a Eva, como que fue que Eva le puso una pistola en el pecho, dice que él no se resistió en nada. Se nota que él quería, pero de ahí en adelante vemos que esta pugna entre hombres y mujeres, que si el machismo, que si el feminismo, que si esto, que si aquello, nos desenfoca. No es ni machismo ni feminismo lo que debemos tener. Lo que debemos tener es el plan de Dios para nuestras vidas, que nos creó para que nos amemos, para que nos cuidemos, para que el varón proteja, cuide a su esposa. Pero lamentablemente con el pecado, desde allí que están en la presencia de Dios, Adán en la presencia de Dios, lo que esté culpando la mujer que él debió cuidar, porque a él le encomendaron que debía cuidar el huerto. Él era el administrador, y la mujer que él debió cuidar dejó que comiera, y él comió también. Y por eso vemos esta pugna que hay. Y no me voy a detener allí porque no es el punto focal, pero todo esto es consecuencia. Toda esta pugna que hay en el ser humano, todo este ataque en donde el ser humano no nos tratamos como hermanos, no hay concordia, no hay armonía. Y para que haya concordia y armonía tienen que haber leyes. Y no solo tienen que estar las leyes, tiene que haber quien haga cumplir las leyes. Mis hermanos, es interesante cómo los niveles de delincuencia aquí en Nueva York han subido a raíz de esta cuestión de la pandemia. ¿Por qué? Porque la policía está enfocada más en asistir a la comunidad enferma, que pueda recibir salud de alguna manera. Pero ¿qué sucede? Que muchos se han dedicado a delinquir. Y eso vemos que no solo hay que tener leyes, hay que tener quien vigile, y luego tener quien castigue
castigue al que no cumpla la ley. ¿Por qué necesitamos todo esto? Todo esto es consecuencia del pecado. Todo esto ha venido a raíz de que el ser humano no está en sus condiciones del proyecto original, como salió de las manos de Dios, sino que el pecado ha llegado a trastornar todas las áreas del ser humano. Es lo que los teólogos llaman depravación total. No es que el ser humano está totalmente depravado, es que todas las áreas de su vida están tocadas por el pecado, están trastornadas por el pecado. Nos sigue diciendo: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Ella le respondió: la serpiente me engañó y comí. Nuevamente, ¿a quién está culpando? A la serpiente, al entorno, al contexto. Y es lo que hacemos, culpar al entorno, al contexto, a otro. Si bien es cierto que la serpiente le engañó, no puedo decir que no hubo un engaño allí. Sí lo hubo, el engaño, pero primó el deseo de ella, porque fíjense lo que nos dice el mismo relato, de que ella vio que era agradable a los ojos y que era deseable para alcanzar la sabiduría. ¿Qué era lo que quería? La oferta que le habían dado. ¿Y cuál era la oferta? Que serían igual que Dios. Versículo 6. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Era que no habían árboles buenos para comer en el huerto? Por supuesto, ella misma lo dijo. Era agradable a los ojos. ¿Era que los demás árboles no eran agradables a los ojos? Por supuesto, el mismo Dios dice que todo era bueno en gran manera. Pero hay un elemento, un tercer elemento allí que dice, y deseable para alcanzar la sabiduría. ¿Pero cuál sabiduría? Esa de ser igual a Dios. Y desde ese entonces el ser humano quiere ser igual a Dios. De hecho, el ser humano se considera su propio Dios. Hay muchos que se consideran no solo su propio Dios, sino el Dios de los demás. Y hablan y actúan como que ellos son Dios. Fíjense, mis hermanos, que entonces siempre se está buscando un pretexto, una excusa para no asumir nuestras responsabilidades. Y esto también es consecuencia del pecado. Todo esto viene a raíz del pecado. Versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Es interesante, mis hermanos, que Dios comienza maldiciendo a la serpiente. Y aquí quiero aclarar esto de maldecir. Esta maldición es una sentencia judicial que Dios está dando a la serpiente por haber hecho lo que hizo. Le dice: Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias. ¿Y en qué consiste la maldición que recibe la serpiente? Sobre tu vientre te arrastrarás. Fíjense que es interesante. Y dice: y polvo comerás todos los días de tu vida. Es interesante que en el versículo 1 dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del huerto. Pero ahora, con esta maldición, ¿qué le sucede? Es destronada. Parecería, en el contexto, podemos entender. Lo primero es que si le llega como maldición el arrastrarse, era porque antes no se arrastraba. Y todavía vemos cómo las cobras se levantan con una posición hermosa y elegante. Pero además dice: y polvo comerás, en el sentido de que como se va a estar arrastrando entre el polvo, este animal es humillado.
Pero además le habla a Dios, a quien actuó detrás de la serpiente. Versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, refiriéndose a quien está detrás de este animal, y la simiente suya, refiriéndose al hijo que vendría de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón o el calcañar, como dice Reina Valera. Fíjense, mis hermanos, que Dios todavía no ha castigado, no le ha dado el castigo al ser humano, pero ya le prometió redención. Ya le promete un redentor. Y desde aquí vemos la promesa de redención a principios. No es algo que viene al final en Apocalipsis, no es algo que viene muy avanzado, los demás libros de la Biblia, no, aquí mismo, tan pronto el ser humano peca. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos, con dolor darás a luz los hijos. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. La presencia del dolor físico. Antes de ahí, ellos no habían sentido dolor físico. Y cuando nos dice: multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos, y con dolor darás a luz tus hijos, da a entender de que antes no estaba concebido el dolor de parto en el plan original de Dios, pero tampoco estaba concebido el dolor en el proceso de embarazo. Hay mujeres que entran en condiciones críticas a raíz de los malestares, y todo esto viene como consecuencia de la entrada del pecado en el ser humano, en su cuerpo. Trae consecuencias en el cuerpo. Y no solo hay dolor para la mujer, porque a veces dicen: oh, es una injusticia, solo la mujer sufre. No, el hombre sufre también. Claro, no del embarazo, no necesariamente del embarazo, y también del embarazo. Un hombre que ama a su mujer sufre al verla sufrir. Yo recuerdo cuando mi esposa estaba embarazada, en muchas ocasiones yo deseaba que los malestares se me pasaran a mí, porque hay gente que dice eso, pero que se me pasaran a mí para que eso no la afecte a ella y al bebé que venía en su vientre. Pero no, físicamente yo no lo sentía, pero sí sentía la gran angustia, la gran preocupación. Y así he escuchado a muchos hombres hablar de esa gran angustia y preocupación. De aquí entonces viene el dolor físico. Versículo 16. Luego le dijo a la mujer: haré más agudo, estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, el mismo versículo. Haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz. Desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente este mismo versículo de tus deseos te serán para tu marido, pero él se enseñoreará de ti. ¿Por qué quise leer en esta versión? Porque aquí me lo dice más claro lo que quiere decir: tus deseos te serán para tu marido, pero él se enseñoreará de ti. ¿Qué dice aquí? Desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Yo creo que ninguna mujer casada, ningún hombre casado, a ningún hijo que ve la realidad de sus padres, hay que explicarle cómo es que frecuentemente la mujer quiere controlar, quiere que se le informe, quiere que se le diga, quiere controlar. Pero él gobernará sobre ti. Pero un gobierno, no el gobierno de un hombre justo, de un hombre piadoso, de un hombre de amor, como es Cristo con la iglesia, sino el gobierno de un hombre de pecado, de un hombre que desde ya la está acusando delante de Dios.
Él gobernará sobre ti, y para esto no tenemos que dar ninguna explicación. ¿Sabe por qué? Porque la historia basta y sobra de la manera atroz como el hombre, el varón, ha gobernado sobre la mujer como un déspota, como un tirano, como un inhumano muchas veces. Hay que ver la manera cruel que el varón gobierna sobre la mujer. Hay quienes creen que esto es que, fue Dios que lo puso así. Esto no fue Dios, esto es consecuencia del pecado. Porque cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los puso en igualdad de condiciones. ¿Cuándo viene esto? Como consecuencia del pecado. Y dice, tú vas a querer controlarlo a él, pero él terminará imponiéndose sobre ti, pero imponiéndose de una manera tirana. Por eso hay que tener tantas leyes. ¿Para qué? Para proteger a la mujer de este tirano que estaba para protegerla, pero que a raíz del pecado lo que hace es aprovecharse de ella. En todas las culturas es así. En todas las culturas el hombre se impone por encima de la mujer. Y yo sé que algunos dirán, no, aquí en América no es así. Mire, las mujeres de los países árabes se cubren completamente. ¿Por qué? Porque el hombre así lo dice. Las mujeres de nuestros países, incluyendo aquí, andan destapadas. ¿Por qué? Porque el hombre así lo prefiere. ¿Por qué se destapa la mujer? Porque el hombre, para gustarle al hombre, para agradarle al hombre, para que el hombre la mire, para que el hombre... Fíjese entonces, ¿por qué se tapan aquellas? Para agradar igual. Y aquellas se tapan para agradar de la misma manera como las de nuestros países se destapan. Yo no estoy justificando el destape, ni el sistema aquel excesivo. No, simplemente estoy describiendo una realidad, y es que el hombre ha tiranizado su poder encima de la mujer. Es lamentable, pero en aquel entonces, cuando Dios los creó al principio, no fue así, y cuando Cristo venga tampoco será así. Habrá una relación armoniosa, habrá una complementariedad donde yo pongo lo que a ti te falta y tú pones lo que a mí me falta. Yo no estoy sacándote en cara lo que te falta, yo no estoy sacándote en cara tus defectos, sino más bien cubriéndolo con mis virtudes. Igual tú no me estás sacando en cara mis defectos, lo estás cubriendo con tus virtudes. Versículo 17. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Maldita será la tierra por tu causa. Por causa tuya, ahora la tierra está bajo maldición. Por causa del hombre, la tierra cae bajo maldición. ¿Por qué la naturaleza cae bajo maldición? Porque a este administrador de la naturaleza, con la entrada del pecado al ser humano, todo lo que está bajo su administración queda sentenciado por el pecado. ¿Qué significa esto? Maldita será la tierra por tu causa. Es el origen de todos los desastres naturales. El mal natural, como le llaman algunos teólogos, para referirse a todo el mal, a toda la maldad que viene a través de la naturaleza. Se le llama mal natural, no porque sea natural, no porque sea, que eso es lo esperado, que la naturaleza haga esas cosas. No, es porque es un mal que viene a través de la naturaleza. ¿Por qué? Porque esta naturaleza ha sido puesta bajo maldición.
Y para explicar mejor qué quiere decir esto de la maldición en la naturaleza, nos trasladamos a Romanos capítulo 8 a partir del versículo 18. Y leo, dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Versículo 20. La creación fue sujeta a vanidad. En eso consiste la maldición. La creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, no por algo que ella hizo, no por algo que ella quiso, no por algo que ella deseó, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Dios permitió que el castigo cayera sobre la naturaleza, pero le da la esperanza. Y sigo leyendo. Por tanto, también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto. Esos dolores de parto que Dios le da a la mujer, también lo tiene la creación. Hasta ahora, dice aquí. Versículo 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Ya que lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Vamos a detallar ahora. Leímos la porción completa, pero tenemos que detallarlo. De hecho, en un momento casi entro a detallar. Pero quiero ir versículo por versículo. Versículo 20. La creación fue sujetada a vanidad. ¿Qué significa esta palabra vanidad? Voy a valerme de dos traducciones diferentes a Reina Valera para explicarle esto de la vanidad. La palabra de Dios para todo dice: la creación no pudo alcanzar su propósito original. La creación no pudo alcanzar su propósito original. Dios habla hoy, lo traduce de la siguiente manera: la creación perdió su verdadera finalidad. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a partir del evento más presente ahora mismo en todo el mundo. La realidad más palpable que tiene todo el mundo es el coronavirus, el COVID-19. ¿Creó Dios el COVID-19 para que estuviera matando a tantas personas para esta fecha, como muchos dicen? No, es que Dios ha mandado esta plaga como un castigo porque el ser humano... Yo no creo que es el castigo de Dios, porque si es el castigo de Dios es muy leve, porque todos lo merecen, todos lo merecemos. Claro está, los que hemos recibido a Cristo, el castigo que nos tocaba a nosotros le fue dado a Cristo. Por tal razón, los cristianos no deberíamos estar padeciendo, porque los castigos que nos tocaban a nosotros fueron dados a Cristo. Sin embargo, lo estamos padeciendo. De hecho, muchos cristianos han muerto. Muchos líderes cristianos han muerto. Pero, ¿por qué está entonces el COVID-19 matando estos seres humanos que han matado tantas muertes? Por lo que nos dice aquí, porque la creación perdió su verdadera finalidad, porque la creación no alcanzó su propósito original, el propósito por el cual el coronavirus fue creado,
no fue para que matara personas. No es para que tuviera el mundo doblegado con el pánico que está doblegado. Pero no solo el coronavirus, todos los desastres naturales vienen como consecuencia del pecado. ¿Por qué? Porque la naturaleza fue dañada en su plan original, su propósito original, la razón de ser, que era de servirle de hogar al ser humano. Cuando el pecado entra, trastorna, daña, cambia la naturaleza. Y por eso tenemos todos los desastres naturales, los huracanes, los terremotos, las pestes como esta que anda, las sequías, los tornados, tantos tornados que han habido en estos días. No se ha hablado más de ellos porque con el tema del coronavirus esto ha opacado cualquier otra noticia. Los maremotos, los tsunamis, todos los desastres naturales vienen porque la creación, como consecuencias del pecado, no está obrando bajo el plan perfecto de Dios. Lo que está sucediendo en la naturaleza no es el plan perfecto de Dios, sino que tenemos una creación enferma por el pecado. Y la misma creación nos dice, sufre dolores de parto. Cuando usted le pregunta a una mujer que ha parido, ¿cuál es el dolor más grande que hay en la existencia humana? Le va a decir de inmediato los dolores de parto. Pues, ¿qué nos dice la Biblia? Que así mismo, como el dolor más intenso que puede sufrir una mujer es el dolor de parto, así mismo está la naturaleza en dolores de parto. ¿Qué le duele a la naturaleza? Que está matando los seres humanos que ella debería proteger. ¿Qué le duele a la naturaleza? Que está siendo usada por el mal para traer dolor y sufrimiento. Y claro está, no estoy diciendo esto sin tener en consideración la soberanía y la providencia divina. Yo estoy consciente que nada, absolutamente nada sucede en el mundo sin que sea la voluntad de Dios, sin que Dios lo permita. Pero una cosa es la voluntad que Dios permite las cosas que sucedan y otra cosa es la voluntad perfecta. Es lo que los teólogos han llamado la voluntad permisiva de Dios y la voluntad perfecta de Dios. En esa voluntad permisiva Dios permite los desastres naturales, no los quita. En esa voluntad permisiva de Dios, Dios permite todas estas cosas que nos están sucediendo. Dios tiene el poder para que no estén. Dios puede impedir de que estén, pero no lo hace porque su voluntad permisiva permite que esto suceda. Ahora bien, porque de una vez se nos prende el bombillito, porque siempre el pensamiento del ser humano es en contra de Dios. Yo casi no escucho personas defendiendo a Dios. Y claro está, no estoy diciendo que no las hay, estamos, de hecho yo estoy predicando basándome en la Biblia una defensa de Dios. Y sé que así hay una cantidad inmensa, pero cuando me refiero al ser humano, me refiero al ser humano común y corriente, que siempre está buscando cómo culpar a Dios en algo. Mira, ve, que Él puede detenerlo y no lo detiene, porque es malo. Si fuera bueno, como mucha gente dice, no lo dice así detalladamente, algunos sí lo dicen con una posición bastante arrogante, de que Dios hace esto, Dios no ama. Hay otros que han negado la existencia de Dios por esto. La pregunta que deberíamos hacer no es, pero ¿por qué Él lo permite? Siendo un Dios todopoderoso que puede eliminar todo esto, ¿por qué permite Dios que haya dolor? ¿Por qué permite Dios esto del coronavirus? ¿Por qué? Estamos conscientes de que Dios tiene un propósito en todo, Dios tiene una razón en todo.
Y como nos dice la Biblia en el libro de Job, el mismo Job responde y dice: no hay despropósito en Dios. Todo en Dios tiene un propósito. ¿Por qué lo permite? Hay un propósito. No hemos visto el final de la historia completa. Solo estamos viendo un episodio donde Dios permite el dolor. Lo permite con un propósito. No voy a entrar en ese detalle ahora porque luego, quizás no en el día de hoy porque no nos va a dar el tiempo, pero más adelante estaremos viendo de cómo Dios permite que todo esto pase con un fin. Con un fin. Sigo leyendo en Romanos 20. Porque la creación perdió su verdadera finalidad, no por su voluntad propia, sino porque Dios así lo había dispuesto. Pero le queda siempre la esperanza de ser liberada de la esclavitud y la destrucción para alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Entonces, podemos ver de dónde viene todo el dolor, todo el sufrimiento que acompaña la existencia humana. Todo esto ha venido como consecuencia del pecado. Pero Dios no ha sido indiferente a todo eso. Dios tenía dos opciones cuando el ser humano pecó: eliminar el mal, y si elimina el mal, tiene que eliminar el ser humano. ¿Por qué? El mal está incrustado en el corazón humano, y de eso vamos a estar hablando el próximo domingo. No voy a entrar en esos detalles. Pero también Dios tenía la opción de no destruir el mal momentáneamente, sino lidiar con el mal con un propósito. Y quiero aquí nuevamente citar al doctor Tim Keller en su libro El dolor y el sufrimiento, en la página 145, y cito: una vez que los seres humanos se alejaron de Dios, solo hubo dos alternativas: la destrucción inmediata o un camino que conduciría a la redención a través de grandes pérdidas, dolor y sufrimiento, no solo para los seres humanos, sino también para Dios mismo. Incluso hay un indicio de que la gloria futura será de alguna manera aún mayor para todos los que sufren. Sin embargo, por el momento vivimos en oscuridad. Dios tenía dos opciones. Fin de la cita. Dios tenía estas dos opciones. El ser humano pecó. En vez de permitir la existencia del mal aún en la naturaleza, que no tenía la culpa de este pecado, pudo haber eliminado el mal, y claro está, se iban Adán y Eva, no existiera la raza humana hoy en día, pero no lo hizo de esa manera. Pudo haberlo hecho, pero por amor al ser humano no lo hizo de esa manera. El plan perfecto de Dios era el jardín del Edén. Pero ahora no estamos en el jardín del Edén, pero tampoco estamos en el lugar que nos correspondería por el pecado que el ser humano cometió. La sentencia era: el día que comas del árbol morirás. ¿Murieron? No. Sí, claro, hay un conjunto de consecuencias que vinieron. Estamos conscientes, de hecho hemos hablado de ellas. Hay un conjunto de consecuencias que vinieron: sufrimiento, dolor. Pero Dios no ha cumplido la sentencia completa en el ser humano, sino que retarda el cumplimiento de esa sentencia para abrir un proceso que permita la salvación del ser humano. Esto me recuerda
un caso que vi. Recuerdo que en la República Dominicana el Señor me dio la bendición de trabajar junto a un misionero coreano que se llama Danny Kim. Y este misionero, él es médico también. Y recuerdo que mientras viajábamos junto al lugar donde hacíamos la misión, comenzamos una nueva iglesia en ese lugar, pero eso incluía también un complejo en donde no solo estaba la iglesia, también se tenía un consultorio médico para la comunidad. Dentro de los pacientes había un paciente especial que me llamó mucho la atención, porque por ese paciente todos los días el doctor Kim, Danny Kim, iba a San José del Puerto, allá en San Cristóbal, en la República Dominicana. ¿Y cuál era el motivo? Este hombre se había dado un golpe en una pierna y ese golpe se había deteriorado tanto que era una llaga horrible de ver, y yo me imagino mucho más horrible de soportar. Y cuando en una ocasión vamos viajando y Dani me dice: no hay problema, yo vengo mañana, yo lo traigo mañana. ¿Y por qué viene mañana? No, yo vengo todos los días a curarle la pierna a un hombre. Este hombre ya estaba en proceso para amputarle la pierna, porque ya el deterioro era tan fuerte que había demasiado tejido muerto. Él me lo explicó en términos médicos, pero ustedes sabrán que ya yo no recuerdo eso. Había tanto tejido muerto que los médicos recomendaban